les bendiga. Gracias por sintonizar la radio Caminando por Fe. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las predicaciones, estudios y futuras transmisiones en línea. Sin más preámbulos, les dejo con la palabra que Dios tiene para ti hoy. Amén. Dios le bendiga de una manera muy especial en esta hermosa noche. Le habla su hermano Brian Loyola para así estar compartiendo una palabra de vida, una palabra que el Señor pondrá en nuestra boca en esta noche, así estar compartiéndola al junto de ustedes. Estaremos leyendo la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Jeremías, su capítulo 20, versículos 11. Pues sea palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Para daros el fin que esperáis. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, Espíritu Santo. Estoy aquí ante tu presencia, reconociendo que tú eres Dios único y verdadero. Tu palabra, Señor, es vida, Señor. Más cortante, Señor, con el parador de filo, Señor. Tu palabra, Señor, es para edificar al pueblo. Tu palabra, Señor, es para que el pueblo reconozca la cosa mala y la cosa buena que está haciendo. Oh, Señor, tu palabra es de edificación. Gracias, Espíritu Santo. Mira que tu palabra es la buena semilla y nuestro corazón es la buena tierra. Permite que tu palabra, siendo la buena semilla, caiga en nuestros corazones para así darnos fruto, como tú esperas que nosotros demos fruto, Señor. Y más si es fruto digno de arrepentimiento. Estaremos predicando bajo el tema lo que Dios piensa de ti. Bajo el tema lo que Dios piensa de ti. Gracias, Espíritu Santo. Hay momentos en nuestra vida. Hay momentos en nuestra vida que nos sentimos lo que es menospreciado. Hay momentos en nuestra vida que pensamos que no valemos nada. Hay momentos en nuestra vida que nos sentimos débil, nos sentimos que no podemos avanzar, nos sentimos que ya todo se acabó para nosotros. Y pensamos en nuestro pensamiento, pensamos en nuestra mente, que ya el Señor no está con nosotros. Hay momentos que pensamos que ya el Padre se nos alejó. Hay momentos que llegan esos pensamientos de duda hacia nuestra vida. Esos pensamientos de duda que llegan a nuestra vida, que pensamos que ya nada va a resultar como uno realmente esperaba. Uno esperaba una cosa, pero salió otra. Pero Dios lo ve de otra manera. Dios no ve las cosas como el hombre la ve. Dios no ve aquellas cosas como el ser humano la comienza a ver. Dice la palabra de Dios que los pensamientos de Dios son más altos que nuestro pensamiento y sus caminos no son nuestro camino. Los caminos del Señor son diferentes a nuestro camino. Los pensamientos de Dios son diferentes a los pensamientos que Él tiene.
Los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un pensamiento básico, pero el pensamiento de Dios va más allá, sobre todo pensamiento más alto que los pensamientos del ser humano. En una ocasión, a Abraham, Dios le dice que sacrifique a su hijo, Isaac. Y yo me imagino a Abraham en su pensamiento humano, que como Dios le pide que sacrifique a su único hijo. Él tenía otro hijo, pero el de la herencia, el verdadero, el de la verdadera promesa, era Isaac. El que heredaba en ese momento era Isaac, en que él tenía otro hijo. Ya ese pasó, aunque él tenía otro hijo, ese pasó solamente a ser su único hijo. Y él amaba a su hijo. Ese hombre amaba a su hijo. Ese hombre tenía una ñoñería por su hijo. Ese hombre amaba con locura a su hijo. Pero este hombre, en su pensamiento, nunca pasó que Dios a un día le iba a reclamar que sacrifique a su único hijo. Él no pensaba que Dios algún día le iba a pedir eso. Pero a este hombre no le importaba. Este hombre tenía una fe tremenda. Este hombre tenía una fe. Pero cuando Dios le dice que sacrifique a su hijo, yo me imagino a este hombre pensando, wow, mi único hijo que tengo, el único hijo que él me da, ¿cómo él permite o él dice que lo sacrifique? Pero el pensamiento de él quizá era este, pero el pensamiento de Dios era probar su fe para ver si en realidad él caminaba bajo la fe que Dios veía que él tenía. Dios dice, vamos a probar a este hombre. Yo parafraseando, vamos a probar a este hombre para ver si su fe realmente es suficiente, para ver si su pensamiento está puesto en mí, para ver si su fe él la ha depositado en mí o su confianza. Y cuando este hombre confrontado por esta palabra, dice, wow, ¿cómo el Señor me pide? Este hombre quizá en ese momento cuando el Señor le pide a su hijo, wow, ¿cómo el Señor me pide mi único hijo, el único que tengo, a mi hijo amado, mi hijo apreciado? ¿Cómo él me pide a mi hijo? Pero este hombre no le dio mente a eso. Este hombre se puso como en el pensamiento de Dios. Y este hombre echó para adelante. Este hombre prefirió hacer la voluntad de Dios antes de hacer su propia voluntad. Este hombre agarró a su hijo, tomó su leña, tomó sus criados que él tenía, personas de confianza que andaban con él, lo tomó y dice que vamos a hacer un sacrificio. Pero este hombre lo que lleva a su hijo con la leña y un cuchillo. Cuando este hombre lleva a su hijo a hacer el sacrificio, su hijo le pregunta que dónde está lo que van a sacrificar, dónde está el animal que van a sacrificar. Y este hombre dice a su hijo, el Señor proveerá, vamos ahí, adoraremos, sacrificaremos y volveremos. Este hombre dijo una palabra de fe. Este hombre dice, volveremos a su hijo. Pero el pensamiento de Dios es más alto que el pensamiento de este hombre. Pero este hombre tenía un pensamiento de fe. Aunque el pensamiento de Dios sea más grande que nuestro pensamiento, nosotros tenemos que pensar como hijos del reino.
como hijos del reino que somos, tenemos que tener un pensamiento de fe. Dice la palabra de Dios que en todo lo puro, todo lo buen nombre, todo lo amable, en esto pensar. Este hombre tuvo su pensamiento en todas las cosas buenas. Este hombre no tuvo un pensamiento negativo. Este hombre, cuando fue a sacrificar a su hijo, dice que volverá con su hijo. Y así mismo fue. El Señor proveyó lo que iban a sacrificar. Pero el pensamiento de Dios es más alto que nuestro pensamiento. Aunque Dios proveyó por la fe que tenía este hombre. A veces no entendemos lo que Dios quiere hacer. A veces no entendemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. A veces no entendemos la situación que Dios quiere provocar para que nuestra fe aumente, para que nuestra fe se mantenga delante de la presencia de Dios. Hay momentos que Dios quiere hacer algo en nuestra vida. Quiere hacer algo en nuestra vida, pero nosotros no entendemos a Dios. Nosotros no entendemos lo que Dios quiere hacer. Nosotros no entendemos nada. Pero el pensamiento de Dios es más alto que nuestro pensamiento. Como digo, donde leímos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal. Todo el pensamiento de Dios es para que el hombre siempre esté bien delante de Dios, para que el hombre tenga una vida agradable delante de Dios. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, pero Él conoce todo pensamiento que tiene acerca de vosotros. Pensamiento de bien y no de mal, dice Jehová. Quizá el hombre en el principio pecó. El pensamiento de Dios fue que el hombre todo el tiempo vivió una eternidad junto a Él, pero el hombre se corrompió, porque el hombre no tenía un pensamiento así como el de Dios. Adán no pensaba como Dios. Adán no tenía el mismo pensamiento que Dios tenía sobre él, porque Dios tiene un pensamiento diferente acerca de vosotros. En que tú te menosprecies, Dios te mira con otro pensamiento. Aunque tú pienses que no vale nada, Dios te mira con otro pensamiento. Aunque tú sientas que tú no vale nada para la sociedad, Dios te mira con otro pensamiento. Dios te mira con otros ojos. Dios piensa diferente de ti. Dios piensa algo hermoso de bien para ti, no un pensamiento de mal. Tu pensamiento, tú en tu mente piensas cosas malas, pero Dios piensa en su mentalidad cosas buenas. Los pensamientos de Dios son cosas buenas, son como un fruto delicioso para que el hombre disfrute. Así son los pensamientos de Dios. Dios piensa cosas delicadas para tratar con nosotros. Dios piensa cosas preciosas para compartir con nosotros. Los pensamientos que Dios tiene acerca de vosotros son pensamientos de grandeza. Aunque tus pensamientos sean enanos, los pensamientos para Dios hacia ti son grandes. Aunque tú te menosprecies, Dios como quiera te va a poner en alto. Aunque tú te rechaces, Dios como quiera te va a poner, te va a exaltar. Pero solamente tiene que tener una vida de humillación ante Dios. Una vida de humildad. Pero llegará el momento que Dios te llevará a aquella identidad que tú necesitas para tú pensar con un pensamiento más alto. Pero nunca vamos a alcanzar el pensamiento de Dios. Nunca vamos a lograr alcanzar aquel pensamiento que Dios quiere que uno realmente tenga. Dios no puede darle aquel pensamiento, Dios no puede darle un pensamiento alto, pero nunca vamos a alcanzar el pensamiento de Dios. Porque el pensamiento de Dios es diferente.
José, en una ocasión, él interpreta un sueño a su hermano. Él no sabía que ese sueño le iba a traer persecución. Y sus hermanos querían matarlo. Sus hermanos no querían saber de él porque su papá lo estimaba mucho, más que sus otros hermanos lo amaba más. Y su papá amaba más que sus otros hermanos. Sus hermanos le cogieron odio, más el sueño que él tuvo. Sus hermanos entendieron que Dios lo iba a poner por arriba de ellos. Pero José en su pensamiento no sabía que Dios lo iba a poner algún día por arriba de ellos. Pero Dios tenía algo precioso Dios en su mente estaba. En los pensamientos de Dios, él pone a José como un rey, como ponerlo como un gobernador, que él va a salvar vida. Ese fue el pensamiento de Dios. Pero el pensamiento de José era que sus hermanos rechazaron por el sueño que tenía. Pero su hermano, él tuvo otro sueño. También el padre se enojó un momento con él, porque el padre dijo: ¿cómo tú vas a ser señor de nosotros? ¿Cómo tú vas a estar por encima de nosotros? Y sus hermanos lo vendieron. En una ocasión, el padre dice: ve a observar qué hace tu hermano. Y cuando él va, su hermano lo venden. Lo echan una cisterna, muchos saben la historia, lo echan una cisterna, vuelven y lo sacan y lo venden. Pero su plan era matarlo. Pero José no sabía el pensamiento que Dios tenía para con él. Quizás José, en la cárcel, llegó un momento de depresión, llegó ese momento que por qué él está ahí, que por qué él hace ahí. Pero José le fue fiel a Dios, fue humilde en todo. José todo el tiempo se mantuvo humilde, todo el tiempo intentó agradar a Dios, aunque no veía algo grande en su vida. Aunque José quizá no pensó cosas grandes para con su vida, pero el pensamiento de Dios, en el pensamiento de Dios ya estaba plasmado que José iba a ser un gobernador, que José iba a ser una persona poderosa, una persona grande, que José iba a ser aquella persona que iba a sacar vida. Pero él nunca lo llegó a ver de esa forma, porque su pensamiento, eso fue como una sorpresa que Dios le preparó a él. En su pensamiento quizá nunca hubiera llegado eso. En su pensamiento nunca hubiera llegado ese momento. Pero Dios piensa diferente. Los pensamientos de Dios, lo que Dios piensa de ti. José no pensaba quizá que él iba a ser así, pero Dios pensaba. El pensamiento de Dios, Dios pensó, dijo: José va a ser de tal manera, José va a ser esto, porque Dios conoce todo pensamiento. Y aún sus pensamientos son altos, son sublimes, son inexplicables. No podemos explicar los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son serios, son delicados, porque el ser humano no conoce el pensamiento de Dios, pero sí Dios tiene la capacidad de conocer todo pensamiento. Aún Dios puede saber todas las cosas que estamos pensando la humanidad entera junto. Todos los pensamientos lo conoce. Todo pensamiento que hay en mente lo conoce. Por eso Jesús en una ocasión, él podía, así estando como Dios, aún siendo hecho hombre, él podía saber los pensamientos de cada quien. Y él sabía ya quién iba a creer en él y quién no iba a creer en él. Ya Jesús sabía todo esto. Jesús, en el pensamiento de él, lo que lo llegaba, los pensamientos de los demás le llegaban a su pensamiento y le hacían entender lo que ellos pensaban.
lo que ellos analizaban, lo que ellos claudicaban aún en su mente, porque los pensamientos de Dios son altos, son sublimes. Así que Dios tiene pensamiento sobre ti, cosa buena. Aunque el ser humano piense cosas malas de ti, aunque la iglesia, las congregaciones piensan que tú no vas a ser evangelista, que tú no vas a ser profeta, que tú no tienes llamado, que tú no tienes nada en Dios, que tú no eres de Dios, Dios piensa algo diferente de ti. Dios piensa algo diferente de lo que piensan ellos para con tu vida. El pensamiento de Dios es algo sublime, como le acabo de decir. Es el cuyo pensamiento sobrenatural. Es aquel cuyo pensamiento sobrenatural, pensamiento sublime, un pensamiento que no cabe en mente humana, porque lo que Dios tiene en su pensamiento es cosa grande para el hombre, pero la capacidad del hombre es tan pequeña que el pensamiento de Dios no puede caber en él. Porque si un pensamiento de Dios cae en el hombre puede tornarse hasta loco, porque es demasiado algo muy sublime. Así que no te menosprecies, así que confía en Dios y como se lo hizo, confía en Dios. Demuéstrale a Dios que tú sí puedes avanzar. Demuéstrale a Dios que tú sí puedes seguir adelante. Confía en Dios y confía en Dios y cree en Dios que Él tiene un pensamiento bueno para con tu vida. Un pensamiento que te va a dar un fin agradable y no malo. Así que Dios te bendiga. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por tu pensamiento, que son más altos que nuestro pensamiento, Padre. Tus pensamientos son sublimes. Su pensamiento es algo inexplicable, Señor. Tu pensamiento es algo que ningún humano puede alcanzar. Tu pensamiento va más allá de todo. Más allá de todo, Padre. Aún tus hijos, tu hijo se entregó, Señor, porque eso estaba en tu pensamiento. Aunque el ser humano no entendía por qué él lo hacía. Pero tu palabra dice que te he escrito lo necesario para que podamos ser salvos, para que te podamos comprender a ti un pequeño de tu pensamiento. Tu palabra es algo, Padre, que revela un pequeñito de tu pensamiento, una mínima porción de tu pensamiento. Así, mi hermano, Dios tiene un pensamiento agradable de tu vida, un pensamiento de amor, un pensamiento de prosperidad, un pensamiento diferente que el ser humano. El ser humano piensa algo diferente contra tuya, pero Dios piensa algo diferente. Dice la palabra de Dios que el hombre es el camino de su corazón, pero más de Jehová es la respuesta de la lengua. Por más que el hombre ande en su camino, en su propio pensamiento, Jehová tiene la última respuesta. El Señor tiene la última respuesta para tu vida. Dios piensa diferente de ti. Amén y amén. Hasta aquí mi parte. Hasta aquí es todo lo que el Señor me ha dado para entregarle al pueblo. Mantenerte al tanto en la palabra de Dios. Recuerda que todos fuimos hechos
a la imagen y semejanza de Cristo. Sigue sintonizando Caminando por Fe para que seas edificado con una palabra de vida. Shalom.